Miguel Alemán Valdés y El mundo puesto al revés son nada como es La langosta y el ciclón y El mundo puesto al revés y son nada contra el ladrón Miguel Alemán Valdés. ¿Eso te dice algo? Bueno, mira, yo creo que en primer lugar Miguel Alemán Valdés era una persona joven. Cuando llegó a la presidencia ya había sido gobernador del estado de Veracruz, hijo de un general revolucionario, abogado de profesión internacional. A él le achacan, yo creo que con cierta justicia, que fue contrarrevolucionario. Pero a la entrada de Miguel Alemán Valdés es el término de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que él empezó a acelerar la industrialización del país, es decir, a crear empresas. Todos dicen que fueron empresas que se crearon amigos del presidente, en donde a través de la amistad y las canonjías y las ventajas que les dieron, se crearon muchas empresas que todavía algunas siguen existiendo, otras desaparecieron. Una de las cosas que desde mi punto de vista positivas del gobierno de Miguel Alemán es que muy pronto, al tomar posesión, el sindicato petrolero lo retó. El sindicato petrolero transportaba el diésel y la gasolina para autos, diésel para la industria, en vehículos de petróleos mexicanos. Entonces hubo una amenaza de huelga. Y les digo, señores, podemos hacer la huelga porque creo en el derecho de los trabajadores, pero se tiene que distribuir el petróleo. Entonces dijeron, mañana no sale el petróleo. Y el otro día el ejército se subió a los camiones, iban escoltados las pipas y todo eso. Yo creo que ese es un gesto de autoridad. Puede ser abuso de autoridad, y así lo consignan los historiadores, ¿no? Que era autócrata y de eso abusaba del poder, abusaba de la corrupción. Yo creo que sí, la mayor corrupción se inició con el gobierno de Miguel Alemán. Si recuerdo ese versito que era larguísimo. En 1940 mi padre perdió el trabajo. ¿Por qué perdió su trabajo su papá? Por razones políticas. Le apostó a la oposición y perdió. Era almazanista. El candidato a la presidencia era un general. Ávila Camacho fue el último presidente militar de ese país. Entonces, los dos contendientes a la presidencia de la República, Ávila Camacho y Juan Andreu Almazán. Mi papá le apostó a Juan Andreu Almazán. Cuando tomó posesión Ávila Camacho como presidente de la República, mi papá seguía trabajando en la Secretaría de Educación. Y digo que fue el 1 de diciembre porque tradicionalmente es cuando el presidente toma posesión. Ese día no llegó a su oficina, ya no tenía trabajo. Se lo comunicó directamente a su jefe y le dijo, se lo advertí, señora Cosa, pero usted no quiso decir. Así son las cosas, licenciado. Se quedó sin trabajo. Ahora, como se dice, nuestros impuestos estaban trabajando. Se hicieron con préstamos, que este es uno de los pecados del desarrollo estabilizador. Fue el endeudamiento, gasto público excesivo, la tasa baja de imposiciones, todas esas cuestiones. Entonces, se crea por un lado la inversión extranjera y por otro los créditos extranjeros. Con una estabilidad monetaria era fácil importar, comprar en dólares y pagar en dólares porque el peso tenía una paridad fija. En aquel entonces la Ciudad de México tenía 500,000 de habitantes. Ahora la
la Ciudad de México, el Distrito Federal, tiene 8 millones. No ha crecido en los últimos 25 años. Es una mentira. Son los foráneos, los que viven alrededor de la ciudad, los que entorpecen la vida de este sacrosanto lugar. El dicho popular dicen que los americanos hundieron los barcos petroleros en faja de oro y el petróleo del llano para obligar a México a entrar a la guerra contra el eje Berlín-Roma-Tokio, que es un hecho histórico. El general Manuel Ávila Camacho declara en 1942 la guerra contra el eje. Entonces había simulacros de ataques aéreos, se apagaba la ciudad, había el ahorro curiosamente me preguntabas de los carros, el ahorro de Lule, todos los carros no circulaban no por contaminación, sino para no gastar llantas, porque Lule era un valor estratégico para efectos de la guerra. El consumo de gasolina era estratégico, el petróleo era estratégico. Entonces fue a lo que nos asomamos como participantes en la guerra. Tenemos un bagaje histórico extraordinario, entonces hubo una cultura. Tú puedes ir a ver, producto del esfuerzo del gobierno de Miguel Alemán, la ciudad universitaria. Si tú vas a la biblioteca central, el mosaico ese te habla de la cultura previa a la revolución, previa a todas estas cuestiones. Yo he sido renuente del cine mexicano, entonces te puedo decir que viví esta cuestión. Y efectivamente yo creo que hubo buenas películas. Yo te diría que la época de oro del cine mexicano fue cuando hubo dos corrientes. Una era de la cine de tesis y de fondo, todas esas cuestiones, y la otra era del ranchero enamorado, Juan Charrasqueado, todas esas cuestiones, y luego más adelante la cuestión urbana con Pedro Infante, que si tú ves, Pedro Infante era parte campirano, pero luego era citadino y todas esas cuestiones. Yo creo que sí, efectivamente hubo grandes cineastas, notables los lugares comunes, Gabriel Figueroa en la fotografía, el Indio Fernández en la dirección. No, el sexenio de Ruiz Cortines yo creo que fue un sexenio de transición, fue un sexenio que aportó los excesos que estamos hablando del alemanismo. Fue un sexenio donde se le capitalizaron algunas de las obras iniciadas por el alemanismo, obras de infraestructura, carreteras, notablemente carreteras, electrificación y proyectos como electrificación, proyectos hidroeléctricos que eso abrieron carreteras y todas esas cuestiones. El complejo de Malpasos, que es la utilización del río Sumacinta, que viene de Chiapas y termina en el Golfo, que es una serie de presas. Todas esas son presas para controlar las avenidas de los ríos y para generar energía eléctrica. Hubo una promoción de carreteras, medios de comunicación. Yo creo la extensión de la mayor extensión de la telefonía. Yo creo que la apertura de la televisión. Fue un gobierno de austeridad en donde, aunque siguió habiendo crecimiento, el gasto público fue más controlado. Yo creo que sí hubo un control de la corrupción, un intento de organizar y ordenar el quehacer del gobierno y hacerlo más eficiente. Promovió también la campaña contra el analfabetismo, pero fue una cuestión de
de transición, un elemento moderador desde un punto de vista político, desde mi punto de vista. La exposición a los productos extranjeros era limitada, ¿no? El consumo era nacional. Producto de algunas cosas que causaron polémica fue una serie de sequías, inundaciones y todo que le pegó al maíz. El maíz sigue siendo un elemento de consumo mexicano muy importante. Empezó a haber importaciones de maíz. Luis Cortines creó lo que todavía hay un versículo que se llama Tomazupo, ¿sí? Que era un ente del gobierno que compraba sobre todo bienes agrícolas, los almacenaba y luego los distribuía para regular los precios y contrarrestar los efectos de las variaciones climáticas. El consumo, yo te diría que mi percepción, si tienes ahí una referencia, era que la economía mexicana estaba cerrada, había muchos controles a la importación, poco estímulo a la exportación, era parte también de un bagaje teórico, es decir, nosotros exportamos materias primas y los malditos extranjeros nos venden productos manufacturados a un precio grande, entonces estamos como con Cortés, cambiamos cuentas de vidrio por oro, ¿no? En realidad, en la cuestión política era un sistema de sucesión, es decir, el presidente saliente influía mucho en la designación del siguiente presidente. La oposición era controlada de dos maneras, por fuerza o por convicción, los cañonazos de 50, cooptación se llama ahora. Yo creo que no había candidatos. Los candidatos de la oposición, los primeros candidatos del PAN, cuando ya era gente desconocida, probablemente gente honesta, gente respetable, pero sin ningún conocimiento político. Yo te diría que además de la manipulación política, cuantitativamente la gente votaba por algunos por convicción y otros por decir, si quiero que valga mi voto, pues voto por el PRI porque es el que va a ganar. En 1943 tenía yo 23 años, ya había yo terminado mi bachillerato y ya tomaba algunas clases en Mascarones, que eran unas clases de literatura. Posteriormente tomaba yo en la casa clases de francés y pues ya estaba yo próxima a casarme ya en el 1948, pero tuvimos que posponer el matrimonio hasta 1949. En ese tiempo, el cine mexicano era muy distinto de lo que es ahora. En la calle también salíamos, pero salíamos arreglados como actualmente se vestiría uno para ir a un festejo, nada más que con sombrero y guantes siempre. Entonces, entrar al cine era pedirle a Dios que nos tocara enfrente, en la fila de enfrente, alguna persona que no llevara un sombrero grande, porque si no, no íbamos a poder ver la película, nada más la íbamos a poder oír. En aquel entonces se inauguró el Cine Alameda, el cual ya ahorita no existe, pero era la emoción ir a ese cine
porque era una cosa completamente distinta. Era como entrar a un patio, a una calle, que de los costados, en las paredes, estaban las ventanas con las jardineras, con flores, con geranios, y la parte de arriba era como si fuera la calle, y volteabas hacia arriba y veías el cielo oscuro, con nubes y con estrellas. Así es que pues era todo un acontecimiento. Salíamos a menudo a Sanborns, que el Sanborns que está en Madero, y ahí salíamos y encontrábamos a todas las amigas y todos los amigos, porque iban todos ahí a ver si se encontraban. Era todo un acontecimiento. Las películas eran muy emocionantes. Era el tiempo de Jorge Negrete haciendo Chuza, todas las canciones muy mexicanas, y entonces nos sentíamos orgullosamente mexicanos en aquel entonces. Nos sabíamos todas las canciones, todo lo que cantaban. María Félix estaba preciosa, así es que era una época muy agradable, muy buena. La ciudad estaba creciendo para todos los ejes, y por el lado de Lomas aún no llegaba a estar poblado hasta Constituyentes. Y ya de Constituyentes hacia arriba ya era la carretera vieja de Toluca, y todo el lado que pasaba uno por lo que es ahora Santa Fe, eran tiraderos de basura donde habían estado las minas de arena. En ese entonces, un lugar que era realmente con mucho público, era el Palacio de Bellas Artes. Ahí íbamos a los conciertos de la Sinfónica de México, que se había comenzado entonces, se había iniciado, y daba conciertos el viernes y el domingo en la mañana. Había también ópera, y la ópera había que ir, la asistencia de la ópera en las noches siempre era un gran acontecimiento, pues todo el público iba de etiqueta, los caballeros de smoking y las damas de vestidos largos, con pieles y alhajas. Era todo el acontecimiento en la ópera. Lo más sencillo era ir a Bellas Artes al matiné los domingos. Posteriormente, Amalia Hernández inauguró el ballet folclórico, y se siguió para siempre siendo un gran espectáculo mundial. Había había crecido ya la ciudad. Poco a poco ya el Sanborns abrió el segundo negocio ahí en la calle de la Fragua y Reforma. Fue el segundo Sanborns, y era también un acontecimiento. Era un Sanborns distinto, porque en la parte superior del restaurante ahí había era una tienda en la cual tenía cosas, aparte de su platería, muchas vajillas de extranjeras. En aquel tiempo también las personas eran bastante más religiosas, bastante más. En las escuelas particulares íbamos
teníamos en la época de Cuaresma siempre ejercicios espirituales. Entonces estábamos hechas a otra idea de vida. Nos íbamos a casar y nos casábamos para toda la vida, con todo lo que implica en las buenas y en las malas, cosa que actualmente ya está muy distinto. Me ha tocado ver cómo ha cambiado la Ciudad de México, no solamente en cuanto a sus edificios, el crecimiento tan grande que ha habido, sino las costumbres, la forma de ser familiarmente. Antes la gente era como más cuidadosa, se arreglaba más bien. Ha sido un cambio realmente muy, muy grande el que ha habido. Yo nací en Saltillo, tengo 59 años y el cambio que nos tocó vivir de ese año hacia los 60 fue todo un cambio en la ciudad. Nosotros vivíamos en un rancho en el kilómetro 2 y me tocó cuando empezaron a pavimentar las calles y el uso de los carros y todo lo que podíamos hacer en lugar de andar en bicicletas, empezar a usar los coches. Y también nos tocó la inauguración de un puente, que fue el primer puente que existió en Saltillo. Entonces recuerdo que éramos como 40,000 habitantes, ahora creo que es 1,000,000. Y por supuesto que nos tocó todo el cambio por ejemplo, recuerdo muy bien que nos tocó el cambio del estadio de béisbol, que era un estadio que se encontraba en la Alameda, que era donde nos íbamos los domingos a dar la vuelta, y pasamos al gran estadio que existe ahora, que se llama el Francisco y Madero. Pero también recuerdo a mi mamá que nos contaba mucho que ellos iban al cine, y como el cine era mudo, había un pianista que tocaba y todos se ponían a cantar mientras esperaban a que pasara la película. Entre otras experiencias, mi papá, que era un hombre muy inquieto y muy travieso, nos metía al cine a las películas que no podíamos ver. Nos metía por una puerta de atrás, nos metía al casino, a la parte de arriba donde tocaba la banda, para que viéramos los bailes con los abuelos y con todos los tíos. Pero sí empezó a haber grandes cambios en cuanto a la ciudad, en cuanto al crecimiento de la ciudad. Esa es una parte que me tocó vivir a mí y que fue un gran cambio. No me tocó a mí el cambio de los carruajes a los carros, pero sí les tocó a primos míos mayores de cambiar de carros de caballo a carros a automóviles. Entonces fue un cambio muy importante en la ciudad en donde yo crecí. Sí, nos tocó cuando empezó el grupo de los Beatles. Mi papá llegó a platicarnos que había un grupo que él tenía ganas de que lo fuéramos a oír, pero a nosotros nos pareció un grupo que con hombres con pelo largo nos parecía que no era algo que debiéramos ver, que no estaba dentro de nuestras posibilidades pensar que los hombres pudieran tener fleco y cabello más largo. Después ya hubo un cambio fuerte y yo me volví rockera y ya me empezó a gustar, no nomás con el pelo largo cortito, sino me gustaron los de pelo largo más fuerte y me encantaba Janis Joplin y me encantaba. Y cuando se hizo el festival de Woodstock, aunque yo era más joven, pues era algo que moríamos por estar ahí, ¿no? por ir a ver esos festivales de rock que a nosotros nos parecían como algo maravilloso. También me tocó, algo que fue divertido es que me tocó el cambio de la carretera de Saltillo a Monterrey, que era una carretera que salíamos para ir a la escuela a Monterrey porque nos mandaban a estudiar allá a las 5 de la mañana para llegar a las 8:30,
y ahora se hace en 25 minutos, 30 minutos. Nos tocó todo ese cambio de la carretera a Monterrey, que se volvió el cambio a la supercarretera, que de hecho ahora ya la volvieron a rehacer. Ya la carretera que para nosotros era nueva, ahora es la vieja carretera. En 1964 me tocó inaugurar ese estadio de Saltillo. A mí me escogieron para que brincara la cuerda en el estadio. Y entonces no, las madres, las monjas con las que estábamos, no me dejaron usar tenis porque los tenis todavía no estaban. Y por supuesto que tuve que brincar con una falda larga, una falda pantalón que me daba abajo de la rodilla y con zapatos, porque no, los tenis no, si empezaban nosotros no teníamos tenis. Más adelante pudimos conseguir unos tenis para jugar y para eso, pero a mí me tocaba andar en zapatos y brincar en zapatos y hacer el deporte siempre con zapatos y con falda pantalón larga, porque no podíamos usar, por supuesto que no podíamos usar shorts. En la vida política yo recuerdo que no había movimiento, simplemente había un partido que siempre ganaba, siempre, y no había opción de cambios. Hasta hace muy poco en Saltillo hubo un cambio de partido, pero en general era algo que ya estaba, que se daba por hecho que sucedía, que era un partido el que ganaba, que a la fecha prácticamente sigue ganando. Y la política era algo, mi familia no confiaba mucho en los políticos. A mi abuela le tocó todo el cambio de la revolución, a mi abuela le tocó dejar el rancho donde yo crecí para huir porque le mataron al capataz, lo mataron y tuvieron que huir. La historia era su abuelo, su esposo, su abuelo le dijo: el primer tren que llegue aquí a la región, para allá nos vamos. Y el tren llegó y el tren iba hacia el norte y se fueron hacia Estados Unidos. Pero eso lo recuerdo bien de mi abuela porque después ella tuvo que hacer unos cuartos para rentar a los extranjeros para poder sobrevivir cuando regresó de la revolución, que eso fue lo que le tocó vivir a mi padre. Toda esa parte de volver a rehacer el rancho y las tierras que ellos tenían. Entonces la cuestión política pues era muy dividida. Mi abuela conoció a Venustiano Carranza y ella le decía al pobre Panchito, que era Panchito y Madero.